Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Te vengo a traer un nuevo video de neuroanatomía, esta vez el tema de sistematización de la médula espinal. En realidad, en los siguientes 3 videos vamos a hablar de lo que es la sistematización medular. Este es un tema un poquito complejo, así que voy a tratar de explicarlo de la manera más clara y sencilla posible, y te voy a dar algunos datos que tienes que recordar siempre, ya que si estás llevando el curso de anatomía, este es uno de los capítulos más difíciles de pasar. Y si ya llevaste anatomía, esta es una de las herramientas que te van a servir mucho para evaluar un paciente neurológico. Yo soy el doctor Omar Vallejos y vamos a comenzar. La sistematización entonces es la organización anatómica de las neuronas. Dicho de otra forma, es la manera como están ordenados los axones que conforman la sustancia blanca y los somas que conforman la sustancia gris dentro del sistema nervioso. Entonces, en la médula espinal, por ejemplo, la sustancia gris y la sustancia blanca estarán ordenadas de una manera determinada, que es diferente a cómo están organizados, por ejemplo, en el cerebelo, por ejemplo, en el tronco encefálico, en los hemisferios cerebrales, en el diencéfalo, etc. Así pues, en el sistema central, la sustancia gris va a encontrar conformando la corteza externa, por ejemplo, de los hemisferios cerebrales, por ejemplo, la corteza cerebelosa. Y también va a conformar los núcleos internos, como los ganglios basales, como los núcleos de los nervios craneales, como los núcleos cerebelosos. ¿Sí? Por otro lado, la sustancia blanca en el sistema central forma haces, como las vías ascendentes y descendentes dentro de la médula espinal, o las fibras de asociación que conectan estructuras en los hemisferios cerebrales. En el sistema periférico es diferente. Por ejemplo, aquí la sustancia gris se va a encontrar conformando los ganglios de los nervios periféricos, como por ejemplo el ganglio espinal dorsal, que se encuentra en los nervios sensitivos, o los ganglios que existen en algunos nervios craneales. Por ejemplo, aquí vemos al ganglio trigeminal, ¿no? Pero también recuerda que hay ganglios en otros nervios craneales, por ejemplo, el ganglio ciliar oftálmico de Willis, ¿no? El ganglio de Meckel, ¿no? El ganglio óptico, en el quinto 3, etc. Y por último, la sustancia blanca en el periférico es la que está conformando los nervios raquídeos o espinales, los nervios craneales y finalmente los plexos que conocemos, ¿no? El braquial, el lumbosacro, el cervical, etc. Muy bien, entonces vamos a plantear aquí un esquema principal acerca de sistematización para que se pueda entender un poquito mejor. Voy a intentar de dar la máxima cantidad de información posible. Y no te preocupes si corro un poco, porque en los próximos videos vamos a detallar cada uno de los conceptos que les voy a dar ahora. Y también vamos a hacer un repaso constante en cada uno de ellos. Empecemos entonces por la sustancia blanca. La sustancia blanca en la médula espinal va a estar conformando por un lado a las vías ascendentes. ¿Qué son las vías ascendentes? Son haces de fibras sensitivas que van a subir por la médula espinal, recogiendo la información sensitiva mediante receptores en el sistema periférico y llevándolos a los centros superiores donde van a ser interpretados. ¿Cuáles son estos centros superiores? Primero, tálamo óptico. Y aquí recuerda que todas las sensaciones pasan en primera instancia por el tálamo óptico. Eso es importante. Todas excepto la olfatoria. Segundo, la corteza sensitiva primaria. Y es aquí donde se van a interpretar las sensaciones como tales. Por ejemplo, si yo recojo información mediante un receptor de temperatura, o sea un termorreceptor, en la corteza sensitiva se interpreta como calor o frío. Más o menos por ahí va la idea. ¿Cuáles son las vías principales que debo conocer? Primero, los haces espinotalámicos, ¿sí? Estos van a llevar sensibilidad superficial. Recuerda bien eso. Cuando yo hablo de sensibilidad superficial me refiero al tacto, al dolor y a la temperatura. Así de simple. Segundo, al haz de Golgi-Burdach. Este es el haz que está pasando por los cordones posteriores de la médula espinal y lleva sensibilidad profunda, ¿sí?
¿Qué es la sensibilidad profunda? Básicamente está relacionado con el tacto fino, ¿sí? El tacto complejo, que es el tacto epicrítico, y la propiocepción consciente, que tiene relación con la vibración y con la posición de una parte del cuerpo. No te preocupes que esto lo vamos a detallar más adelante, ¿sí? Por último, los haces espinocerebelosos, que a diferencia de los otros dos, no terminan en corteza sensitiva, no terminan en corteza cerebral, no se interpretan ahí, sino que terminan en la corteza cerebelosa y llevan información acerca del estado interno de los músculos, las articulaciones y los tendones, lo que se conoce con el nombre de propiocepción inconsciente. Por otro lado tenemos las vías descendentes, que en contraposición con las ascendentes llevan información motora. Esta información motora proviene básicamente de la corteza cerebral. Por ello, la principal vía que vamos a estudiar más adelante va a ser la córtico-espinal, ¿sí? Esta es la que se encarga del movimiento voluntario de los músculos del cuerpo, ¿sí? Segundo, el haz córtico-nuclear. El haz córtico-nuclear se encarga básicamente del movimiento voluntario de los músculos que dependen de los nervios craneales. Te voy adelantando que existen nervios craneales que tienen componente motor y mueven algunos músculos que están básicamente en la cara o en el cuello también. Por ejemplo, los nervios craneales 3, 4 y 6 mueven a los músculos extrínsecos del globo ocular. El 12 o hipogloso mueve a los músculos de la lengua. El 11 mueve a los músculos trapecio y esternocleidomastoideo. Entonces, el haz córtico-nuclear se refiere básicamente a la vía que empieza en corteza cerebral y termina en esos núcleos motores de los nervios espinales que te he dicho. Finalmente, el haz rubroespinal, que se origina en el núcleo rojo del mesencéfalo, va a ser el principal regulador del movimiento voluntario de estos dos haces, ¿sí? Este haz rubroespinal va a evitar que los movimientos sean muy toscos o sean exacerbados o sean un poquito exagerados, sería la palabra, ¿no? Entonces, de esta manera queda dispuesta la sustancia blanca dentro de la médula espinal. Ahora hablemos de la sustancia gris. La sustancia gris va a estar conformando o tiene un ordenamiento clásico y uno moderno. El clásico, ¿sí?, se ordena mediante núcleos. Así tenemos núcleos que corresponden al asta anterior de la médula espinal, núcleos que corresponden al asta posterior y otros que corresponden a la zona intermedia, donde un pequeño subgrupo de ellos forma el asta lateral en algunos segmentos medulares, que ya te he dicho, ¿no?, que son todos los torácicos y los dos primeros lumbares. Esta puede ser la clasificación antigua, la clasificación clásica. Por otro lado, hace aproximadamente 2 décadas o 3, apareció una clasificación moderna, basada en láminas, ya no en núcleos. Estas son las denominadas láminas de Rexed. Estas láminas de Rexed son 10 y están ordenadas según el tipo de sensación o según el tipo de información con las cuales están conformadas. Por ejemplo, las láminas de Rexed de la sensibilidad esteroceptiva, ¿sí? Esteroceptiva, que quiere decir todas las sensaciones que se recogen del medio externo: tacto, dolor, temperatura, etc. Las sensaciones propioceptivas, que son las láminas que tienen información o reciben información de receptores que están dentro del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, tendones, articulaciones, músculos, seno carotídeo, quimioreceptores, etc. Y finalmente, las láminas de Rexed, que están relacionadas con la información motora, ¿sí?, que serían básicamente la parte de las astas anteriores. Veamos ahora un poco de sistematización de sustancia gris. Habíamos dicho que la clasificación podía ser de dos tipos. La primera, antigua o clásica, estaba basada en los núcleos neuronales, y la segunda, moderna o actual, se basaba en las láminas de Rexed. Lo que nosotros haremos en este video es relacionar ambas clasificaciones para poder estudiar de una forma más integral todo esto.
Empecemos analizando entonces al asta sensitiva. Tenemos por aquí un corte transversal de hemimédula izquierda y diremos que en la parte más posterior y límite con la sustancia blanca encontraremos un conjunto de neuronas que van a formar al núcleo posteromarginal o también llamado núcleo de Waldeyer. Importancia del núcleo posteromarginal: contiene solo neuronas de asociación, ¿sí? Estas neuronas asociativas son las primeras que reciben la información sensitiva de todo el cuerpo y la van a comunicar a otros grupos neuronales según su tipo de información. Además se corresponde con la lámina 1 de Rexet. Un poco más por debajo encontramos otro grupo neuronal que conforma al núcleo gelatinoso de Rolando. Recuerda siempre esto: el núcleo gelatinoso de Rolando es el núcleo de la sensibilidad superficial, porque a sus neuronas llega información de tacto, dolor y temperatura. Y se corresponde con la lámina 2. Finalmente encontraremos al núcleo de mayor tamaño del asta sensitiva, que es el núcleo propioceptivo o núcleo propio. Este núcleo está conformado por las láminas 3 y 4, o sea, por dos láminas de Rexet. Recuerda también que el núcleo propio es el núcleo de la sensibilidad profunda, ¿sí? Eso también es importante. Y el tipo de sensación que lleva es la propiocepción consciente. Y esto quiere decir la sensación de vibración y la posición de una parte del cuerpo principalmente. En conclusión, en el asta sensitiva tenemos 3 núcleos y 4 láminas. Acuérdate que la sustancia gelatinosa lleva sensibilidad superficial. ¿Cómo te acuerdas? Sustancia superficial. En tanto que el núcleo propio lleva sensibilidad profunda. ¿Cómo te acuerdas? Propio, profundo. ¿Sí? Muy bien. Ahora veremos a la famosa zona intermedia, que es la zona que se encuentra entre el asta sensitiva y el asta motora. Aquí vamos a tener 3 núcleos. Uno que es exclusivo de la zona intermedia, y dicho sea de paso es el más importante, que es el núcleo dorsal de Clark, ¿sí? Este núcleo dorsal de Clark se corresponde con la lámina 7 y lleva la información de propiocepción inconsciente. Recuerda que esto quiere decir el estado interno de los músculos, de los tendones, los ligamentos, etc. ¿Sí? Y tiene que ver bastante con el paleocerebelo, ¿sí? Con el paleocerebelo. Y en algunos segmentos medulares también pueden existir otros grupos neuronales que son parte del sistema autónomo, tanto parasimpático como simpático. Entonces tendremos al núcleo parasimpático sacro, ¿sí? Este núcleo parasimpático sacro solamente están en los segmentos S2 y S4 y va a contener a la neurona preganglionar del sistema parasimpático. Recuerda que el sistema parasimpático también se llama cráneo sacro. Cráneo porque tiene la neurona preganglionar en algunos nervios craneales, ¿sí? Y sacro justamente por este conjunto nuclear que se encuentra en S2 y S4. Y en los segmentos que tienen asta lateral, o sea, todos los torácicos y los 2 primeros lumbares, encontraremos al núcleo aferente visceral, ¿sí? Que contiene a la neurona preganglionar del sistema simpático. Muy bien, vamos a continuar. Analicemos ahora al asta anterior de la médula espinal. Entonces diremos que en esta asta vamos a encontrar a las denominadas neuronas motoras, o también llamadas motoneuronas. Estas motoneuronas, según la clasificación de Rexet, se corresponden con la lámina número 9, ¿sí? Por otro lado, van a estar organizadas en 3 grupos dentro del asta anterior y siguiendo una distribución somatotópica. ¿Qué significa esto? Significa que las neuronas se organizan siguiendo el esquema corporal. Por ejemplo,
habrá un grupo de neuronas que están en la parte más interna del asta anterior que van a conformar al grupo medial, que básicamente se va a encargar de la inervación de los músculos axiales, que son los que están en el eje del cuerpo, por ejemplo, los músculos del cuello y los músculos del tronco. Asimismo, habrá otro grupo de neuronas que está en la parte más externa del asta anterior, que van a conformar al grupo lateral, que se encarga de la inervación de los músculos del sistema apendicular, es decir, de las extremidades, ya sea miembro superior o miembro inferior. Finalmente, el tercer grupo es un grupo un poco diferente a los otros dos, denominado grupo central, que se caracteriza porque está dividido en 4 subgrupos, que tiene características particulares que se diferencian entre sí. Estos subgrupos son, número 1, el núcleo frénico, ¿sí? El núcleo frénico solamente se va a encontrar en los segmentos cervicales 3, 4 y 5, y de él se va a originar el nervio que lleva el mismo nombre, nervio frénico, que va a inervar al diafragma. Segundo, núcleo accesorio. Esto es algo que siempre debes recordar, porque el nervio craneal número 11 tiene su origen no en el tronco encefálico como los demás nervios craneales, sino su origen está en el grupo central del asta anterior de la médula espinal, ¿sí? Eso quiero que quede bien claro. Del núcleo accesorio del grupo central se origina el nervio craneal número 11. Tercero, el núcleo lumbosacro. Este núcleo lumbosacro también se encuentra en este grupo central, pero su función no se conoce del todo bien. Y por último, tenemos un núcleo que siempre se ha preguntado en los exámenes de anatomía e incluso ha venido en el examen nacional de medicina, denominado núcleo de Onufrowicz. También le llaman núcleo de Onuf, o sea, como que cortan la palabra. Este núcleo es importante porque solo aparece en la parte sacra de la médula espinal, solamente en los segmentos sacros, y tiene control sobre la vejiga. Es responsable del control somático. En un próximo video hablaremos que la vejiga, para su vaciamiento y retención de la orina, tiene un control autónomo y un control somático. O sea, tiene un control simpático, parasimpático y un control voluntario para el vaciamiento y la retención. El control voluntario de la vejiga está dado básicamente por el núcleo de Onufrowicz, en la médula espinal, en la parte sacra, ¿sí? Muy bien, entonces recuerda que en la parte del asta anterior vamos a encontrar 3 grupos, de los cuales el central es el más importante, y que están distribuidas las neuronas según una distribución somatotópica. Finalmente, y a modo de resumen, diremos que la clasificación moderna de la sistematización de la sustancia gris está dada por la laminación de Rexed. Aquí vamos a ver las láminas más importantes que siempre debes recordar. Lámina 1, núcleo póstero-marginal. Recuerda, solo hay interneuronas y son las primeras que reciben la información sensitiva. Lámina 2, la sustancia gelatinosa de Rolando, que es el núcleo de la sensibilidad superficial. Aquí está llegando la información de tacto, dolor, temperatura. El núcleo más grande del asta posterior y el único que está formado por más de una lámina es el núcleo propio. Está formado por las láminas 3 y 4 de Rexed. Es el núcleo de la sensibilidad profunda. Lleva información de tipo propiocepción consciente. Esto quiere decir la sensación de vibración y la posición de una parte del cuerpo, también llamado batiestesia. La lámina 7 es la lámina del núcleo dorsal de Clark, que tiene que ver básicamente con la propiocepción inconsciente, que es la información de sensibilidad de articulaciones, músculos, tendones, etc. Y se encuentra en la zona intermedia de la sustancia gris. La lámina 9 es la lámina de las motoneuronas, ¿sí? Las neuronas motoras que hemos explicado hace poco. Y también vamos a encontrar a la interneurona de Renshaw, ¿no? Que tiene que ver básicamente con el reflejo inhibitorio muscular. Finalmente, recuerda que la única lámina que se encuentra en la comisura gris es la lámina número 10. Todas las demás láminas del 1 al 9 se encuentran en el asta anterior, en el asta posterior o en la zona intermedia.
Expliquemos ahora y un poco mejor lo que es la distribución somatotópica. Entonces, habíamos dicho que esto era el ordenamiento de las neuronas en el sistema nervioso siguiendo el esquema corporal. Por lo tanto, habrá una somatotopía de sustancia gris y habrá una somatotopía de la sustancia blanca. Veamos primero a la sustancia gris. Entonces, en este gráfico tenemos a las astas anteriores con las motoneuronas. Si nos damos cuenta, las neuronas que están en la parte más interna del asta anterior efectivamente están inervando a los músculos del eje del cuerpo, los músculos axiales del cuello y del tronco. Por otro lado, las neuronas que están en la parte más externa del asta anterior se encargan de la inervación de las extremidades. Siguiendo con la lógica de la somatotopía, la parte del tronco superior, el cuello y las extremidades superiores están inervadas por los segmentos cervicales y los primeros torácicos, en tanto que las extremidades inferiores, la parte inferior del tronco y la pelvis estarán inervadas por los segmentos torácicos inferiores y los lumbares. ¿Sí? Muy bien. En tanto que en la sustancia blanca, las fibras axonales de las neuronas se van a disponer de una manera diferente en cada uno de los cordones que ya hemos visto. Por ejemplo, en el cordón posterior, la información concerniente a los segmentos sacros está ubicada en la parte más interna de este cordón, en tanto que la información concerniente a los segmentos cervicales está más externa en este cordón. Contrario a lo que sucede con el cordón lateral y el cordón anterior, en donde la información cervical está más interna y la información sacra más externa. ¿Sí? Esa es la manera como se ordena a todo lo largo de la médula espinal. También puedes acordarte de la siguiente manera. Los segmentos cervicales o la información cervical es la que está más cercana, más próxima a la sustancia gris de la médula espinal. Fíjate acá, en el cordón posterior, la información cervical está más cerca de la asta posterior. La información sacra está alejada de esta. En el cordón lateral, la información cervical está más cerca también del asta posterior y la sacra más alejada. Y finalmente en el cordón anterior, la información cervical está más cerca del asta anterior y la sacra más alejada. Finalmente te voy a explicar por qué es importante conocer la somatotopía de la médula espinal, principalmente la de la sustancia blanca. Entonces vamos a hablar de un término que utilizan bastante los neurólogos y neurocirujanos, conocido con el nombre de preservación sacra. Cuando yo te hablo de preservación sacra, a tu mente debe llegar los famosos tumores medulares, ¿no? Que también pueden ser lesiones. Entonces, fíjate bien, acá tenemos varios tumores y están clasificados de dos maneras. Los tumores que están por fuera de la médula espinal, ya sea en el espacio epidural, ya sea en el espacio subdural o incluso en el conducto raquídeo. Y los tumores intramedulares, que se originan de la misma médula espinal. No necesariamente tienen que ser tumores, pueden ser hematomas o pueden ser lesiones, ¿sí? Pero estamos poniendo aquí un ejemplo bastante específico. Entonces, cuando hablamos de preservación sacra, nos vamos a centrar la atención solamente en el cordón lateral para ponerlo de ejemplo, pero puede ocurrir en cualquier parte de la médula. Recordarás que en el cordón lateral la somatotopía de la sustancia blanca era la información sacra más externa y la información cervical más interna. Cuando tenemos una lesión intramedular, vamos a poner de ejemplo una lesión del conducto del epéndimo, ¿sí? Que se va expandiendo, va creciendo. Es por eso que se ponen de mejor ejemplo los tumores, porque tienen esta característica de crecimiento progresivo. Cuando las lesiones intramedulares se van expandiendo, se afectan tempranamente los segmentos cervicales porque están contiguos. ¿Sí? Los segmentos cervicales son los primeros que se afectan en las lesiones intramedulares. Y mientras va progresando la enfermedad,
de manera más tardía recién se afectan los segmentos sacros. Es por eso que en el inicio de la enfermedad, cuando se afectan primero los segmentos cervicales, se dice que hay una preservación sacra, ¿sí? Una preservación sacra, porque todavía estos segmentos sacros no se han afectado por la patología. Caso contrario, en las lesiones extramedulares que se expanden de afuera hacia adentro, las primeras fibras que se van a lesionar son las fibras sacras, ¿no? Es la información sacra, de manera temprana, y más tardíamente los segmentos cervicales. Entonces, a esto se refiere la preservación sacra, ¿sí? Se refiere a la afectación temprana de los segmentos cervicales, generalmente por las lesiones intramedulares, con preservación de los segmentos sacros o afectación de estos de una manera más tardía, ¿sí? El mejor ejemplo de esto son los tumores intramedulares del conducto del epéndimo o ependimomas, o también el síndrome centromedular, ¿no? Con la siringomielia a la cabeza, que es la dilatación del conducto del epéndimo. Muy bien chicos, hasta aquí nos vamos a quedar en el video del día de hoy. Espero que les haya sido provechoso y hayan podido aprender un poquito más acerca de la sistematización de la sustancia gris. Aquí les dejo una foto de cuando hice mi internado médico en el Hospital 2 de Mayo, en el servicio de cirugía de H3. Estoy con todos mis compañeros y con algunos doctores, incluso con la jefa del servicio. Bueno, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Yo soy el doctor Omar Vallejos. Saludos.